Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para esta oportunidad les traigo lo que es la resolución del ejercicio número 40 de su último práctico de identidades trigonométricas. Bien, pero antes de comenzar, vamos con el intro. Muy bien, comenzamos entonces. Como pueden observar, aquí tenemos lo que es el enunciado, ¿no es verdad? Ahora tenemos que hacer que ambos miembros sean iguales para que la identidad quede demostrada. Bueno, el primer paso no se olviden que siempre es elegir lo que es el miembro más largo, es decir, el que contenga más elementos. Y como pueden observar, a simple vista podemos decir de que ambos miembros son similares. Y como son similares, pues da lo mismo. Si ustedes gustan, pueden trabajar con el primer miembro o con el segundo. Da lo mismo, ¿bien? Es indiferente en este caso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo voy a trabajar con el primer miembro, ¿bien? En cuanto al segundo miembro, pues lo voy a copiar, ¿no? No lo voy a tocar, ¿por qué? Porque no puedo hacer nada. Ya está convertido todo a seno y coseno, así que no hace falta hacer nada. Así que lo voy a mantener hasta el final, ¿bien? Y solamente voy a concentrar mi esfuerzo en el primer miembro para desarrollar, ¿ok? Bueno, el primer paso que voy a hacer es copiar el primer miembro tal y como está, fíjense acá. Tengo la suma de coseno de x más coseno de y, ahí está la suma de coseno de x más coseno de y dividido entre la suma de seno de x más seno de y, que es lo que tenemos allí. Listo, ya está. Ahora que tenemos esta expresión, jóvenes, si ustedes recordarán, ya les expliqué en uno de los anteriores videos, les hablé sobre las conjugadas. ¿Cuándo se aplican las conjugadas? La conjugada se aplica cuando tenemos expresiones similares a esta, donde en el numerador o en el denominador tengo suma de dos elementos, de dos razones trigonométricas. Y cuando yo tengo estas expresiones, pues lo que yo puedo aplicar es la conjugada. ¿Qué es la conjugada? La conjugada es solamente la multiplicación y la división de la misma expresión seleccionada, pero con el signo cambiado. Por eso se dice que es conjugada, es decir, que se copia lo mismo, pero se cambia el signo. ¿Y es lo que tenemos acá? Fíjense, en mi caso, yo elegí trabajar con el numerador, que es coseno de x más coseno de y. Entonces lo que he hecho es lo mismo, copiar lo mismo. Coseno de x, coseno de y, estoy copiando lo mismo. Fíjense, coseno de x, coseno de y. Y en el denominador, para que no varíe nada, estoy dividiendo. Por lo mismo, coseno de x, coseno de y. Ahora, ¿qué ha cambiado? El signo. Antes era positivo y ahora es negativo, negativo y negativo. Y si se fijan, tanto en el numerador arriba como en el denominador abajo es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Se lo coloca para que no varíe nada. Bien, para que no cambie nada. Es como una equivalencia, podríamos decir, de la unidad. Bien. Bueno, una vez hecho esto, el siguiente paso es verificar, ¿no es verdad? Verificar qué camino puedo escoger para demostrar esta identidad. Les recuerdo de que para este contenido de identidades trigonométricas yo puedo hacer uso de cualquier cosa. Suma, resta, multiplicación, división, producto notable, factorización, artificios matemáticos. Puedo hacer uso de cualquier cosa. Siempre y cuando respeten las normas de las matemáticas. Bien, sea lógico y sea coherente. En este caso, por ejemplo, yo lo que puedo hacer, así, por simple inspección, por simple observación, puedo decir de que tanto la expresión, el factor que es coseno de x más coseno de y por el otro factor que es la diferencia de coseno de x menos coseno de y, ambas expresiones, pues forman parte de la diferencia de cuadrados. Si ustedes recordarán, tercero de secundaria. ¿Qué me dice la diferencia de cuadrados? Pues me dice lo siguiente, se los voy a colocar aquí al lado. Si yo tengo a menos b, perdón, al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a producto de la suma de a más b por el producto, perdón, por la diferencia de a menos b. ¿Listo? Y eso es lo que es una diferencia de cuadrados. Fíjense,
que allí tengo lo que es la diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual al producto de la suma de a más b por la diferencia de a menos b. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente se copia a b y a b y solo se cambia el signo. En un factor debe de ser positivo y en el otro negativo, o se puede cambiar al revés, da lo mismo. Solo que tiene que ser diferente signo. ¿Para qué? Para que sea diferencia de cuadrados. ¿Bien? Y eso es lo que estoy aplicando, o lo que voy a aplicar acá. Fíjense que es lo mismo. Tengo coseno de x, coseno de x. Coseno de y, coseno de y. ¿Qué es lo que cambia? El signo. Aquí es positivo y en el otro es negativo. Entonces claramente se nota de que es diferencia de cuadrados. Toda esta expresión que está arriba en el numerador es idéntica a esta otra, la que estoy señalando con mi dedo. ¿De verdad? Que solo varía el signo. Entonces, y esta expresión es igual a la diferencia de cuadrados. Y eso es lo que voy a aplicar. Solo voy a colocar los elementos, que son a y el b. Ahí está a y el b. El signo negativo al medio siempre, por eso se llama diferencia de cuadrados. Y elevado al cuadrado cada elemento. Listo, no es nada más, no es nada complicado. Bien, y eso es lo que vamos a aplicar. ¿Cuál sería cada primer elemento? Coseno de x, coloco coseno de x. El segundo elemento, ¿cuál es? Coseno de y, coloco coseno de y. Al medio, el signo negativo, y ahora cada elemento tiene que ser elevado al cuadrado. Fíjense, elevado al cuadrado, y listo. Y aplicado la diferencia de cuadrados. Bien. En cuanto al denominador, ¿qué tengo en el denominador? En el denominador tengo el producto de la suma de seno de x más seno de y por la diferencia de coseno de x menos coseno de y. Y si es que pueden observar, no puedo sumar, no puedo restar, no puedo hacer nada. Sí podría multiplicar, aquí puedo multiplicar, pero lo recomendable es de dejarlo tal y como está ahí, porque fíjense, tengo seno y coseno. Si yo lo voy a multiplicar, pues puede ser de que me complique más todavía la vida. Así que por el momento lo vamos a dejar. Y si es que no resulta el camino que he seleccionado, escogido para demostrar esta identidad, recién podría multiplicar. ¿Bien? Recuerden que para este tema hay diferentes caminos a seguir. Si no resulta, tengo que buscar otro camino y otro camino hasta encontrar o demostrar. ¿Bien? Entonces, por ahora, vamos a copiar. Y fíjense que ya hemos copiado. Ya hemos copiado, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos un factor que es seno de x más seno de y, y el otro factor que es la diferencia de coseno de x menos coseno de y. Lo hemos copiado por ahora. ¿Listo? Y para el siguiente paso, pues tenemos que observar nuevamente. Ahora tengo coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de y. Tengo que observar. Si se fijan, es como el ajedrez. Cuando llego a un movimiento, tengo que adelantarme. A ver, si yo muevo esto, ¿qué es lo que va a pasar luego? Tengo que pensar, tengo que adelantarme en los pasos. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, a ver, tengo coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de y. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo podría aplicar tabla directamente. O podría aplicar diferencia de cuadrados. Puedo hacer muchas cosas ya. Pero, tengo que fijarme también una cosa. Si se fijan, aquí tengo coseno y coseno. Y tengo que llegar a esta expresión, ¿no? ¿Verdad? Tengo que llegar a esta igualdad. Bueno, tengo que hacer de que sea idéntica a esta expresión para que quede demostrada. Y si es que se fijan, en el numerador de esta expresión tengo seno de x y seno de y. Ya que tengo coseno. Entonces, ¿eso qué significa? De que no tiene que haber coseno en el numerador, tiene que haber seno, no coseno. Y ese coseno me está estorbando. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar tabla. Aplicar tabla, que es una identidad trigonométrica fundamental. Y es la siguiente, la que lo voy a escribir a continuación. Vamos a escribirla acá. Y es esta. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Esta es una identidad fundamental que ustedes ya se lo saben de memoria, me imagino, ¿no? Porque es uno de los requisitos para comprender este tema. Si no se lo saben de memoria, les invito a que se lo aprendan para que sea más fácil comprender. ¿Bien?
Entonces, y ahora, de esta identidad, lo que voy a despejar es coseno. Coseno al cuadrado. Despejando coseno al cuadrado me va a quedar coseno al cuadrado de y igual a 1. Fíjense que el seno al cuadrado de x que está sumando va a pasar a restar, es decir, menos seno al cuadrado de x. Y listo. Ya tenemos despejado. Entonces, como pueden observar, coseno al cuadrado de y es igual a la diferencia de 1 menos seno al cuadrado de x. Perdón, ¿no? Aquí tengo y aquí tengo x, o sea, aquí sería x, perdón, ¿ya? No sería y, aquí sería x. ¿Bien? Ahora, en vez de colocar coseno al cuadrado de x, pues voy a colocar su equivalencia, que es 1 menos seno al cuadrado de x, ¿bien? Y eso es lo que voy a hacer acá. Fíjense, acá tengo coseno al cuadrado de x, en vez de escribir esta expresión, voy a escribir su equivalencia, 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Ya está? 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Listo? El signo menos, pues lo copio el signo menos. Y ahora, coseno al cuadrado de y, nuevamente su equivalencia, pero esta vez con y, ya no con x. Y es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Sería 1 menos seno al cuadrado de x, solo que sería con la y, porque aquí tenemos la y, ¿no? ¿Verdad? No tenemos x, tenemos la y. Entonces sería 1 menos seno al cuadrado de y, no de x, de y. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Recuerden, en el denominador, pues una vez más lo vamos a copiar para no complicarme la vida todavía. ¿Bien? Ahora, tengo que observar qué más puedo hacer. Lo que yo puedo hacer acá es, si se fijan, el signo negativo está adelante de toda esta expresión, de lo que es la diferencia de 1 menos n al cuadrado de y. Y como está adelante el signo negativo, ¿eso qué significa? De que va a cambiar de signo todo lo que está dentro del paréntesis. Cambia de signo automáticamente. Cuando ustedes vean un signo negativo que está delante de un signo de agrupación, todo lo que está dentro cambia de signo. Es decir, que el 1 que era positivo ahora va a ser negativo. El seno al cuadrado de y, que es negativo, ahora va a ser positivo. Fíjense, ya le hemos cambiado de signo. Listo, ya está. Ya hemos hecho eso por ahora, hasta ahora. ¿Bien? En cuanto al denominador, pues nuevamente lo vamos a seguir allí, copiando, ya para no complicarnos la vida. Bien. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí nos hemos quedado, ¿no es verdad? A partir de esta expresión, nuevamente tengo que observar. Observen, ¿qué es lo que puedo hacer en el numerador? En el numerador tengo la siguiente expresión. Tengo 1 menos n al cuadrado de x menos 1 más n al cuadrado de y. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, factorizar, aplicar productos notales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si ustedes observan, a simple vista, lo que yo puedo hacer es simplificar, reducir términos semejantes. Es decir, tengo uno positivo y uno negativo. ¿Qué va a pasar? 1 menos 1, 0. Tenemos que tacharnos, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a tachar. Fíjense, aquí tengo el 1 positivo, chao. Aquí tengo el 1 negativo, chao. Listo. 1 menos 1, 0. Desapareció. Y al hacer eso, ¿qué me quedó? Me quedó menos n al cuadrado de x, que es lo que tenemos acá, menos n al cuadrado de x. También me quedó más n al cuadrado de y, ahí está, más n al cuadrado de y. El denominador, pues lo seguimos manteniendo, copiando. ¿Bien? Ahora, tengo que observar nuevamente el numerador. ¿Qué más puedo hacer con el numerador? ¿Qué más puedo hacer con el numerador? Lo que yo puedo hacer es ordenar. Lo voy a cambiar de lugar. Primero voy a colocar el seno al cuadrado de y positivo, ya porque es positivo. Y el negativo después, es decir, menos seno al cuadrado de x, ahí está, menos seno al cuadrado de x. Estoy ordenando, cambiando de lado, de lugar, mejor dicho. ¿No? O como dicen la propiedad conmutativa, ¿bien? Es lo que estoy aplicando. Que ustedes ya se lo saben de primaria, ¿no? ¿Verdad? Cambiando el orden. Ahora, luego de este paso, lo que puedo hacer es aplicar diferencias de cuadrados nuevamente.
diferencia de cuadrados. Porque fíjense, claramente acá yo tengo la diferencia de cuadrados. Tengo el primer elemento que es seno de y el segundo elemento que es seno de x, y ambos están restando y ambos son elevados al cuadrado. Entonces claramente tenemos diferencias de cuadrados, que es lo que les expliqué anteriormente. Si gustan, nuevamente se los voy a escribir, ¿ya? La diferencia de cuadrados es esta, ¿no es verdad? Es decir, si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, pues esto va a ser igual al producto de la suma de a más b por la diferencia de a menos b. Eso es la diferencia de cuadrados. ¿Bien? Cuando yo tengo la diferencia de cuadrados, su equivalencia es esta. Y solamente escribo los mismos elementos, es decir, voy a copiar el valor de a y el valor de b, a, b, a y b. ¿Qué es lo que cambia? El signo. Un factor tiene que ser positivo y el otro negativo. No importa el orden. ¿Bien? Y eso es lo que voy a aplicar. Entonces, en vez de escribir seno al cuadrado de y menos seno al cuadrado de x nuevamente, voy a escribir su equivalencia de esta forma. Y es lo que estamos acá, lo que hemos hecho. Fíjense, seno de y, seno de y. Seno de x, seno de x. Y en el otro factor, lo mismo. Seno de y, seno de y, seno de x y seno de x. Lo mismo. ¿Qué es lo que hemos cambiado? El signo. Fíjense que un factor es positivo y el otro factor es negativo. Listo. Una vez que hemos llegado a este punto, nuevamente tengo que preguntarme. Recuerden que por cada paso que hagan tienen que preguntarse. Puedo sumar, puedo restar, multiplicar, dividir, aplicar factor común, factorizar, aplicar tabla, o puedo simplificar. Tienen que preguntarse eso constantemente en cada paso. Por ejemplo, aquí por simple observación yo puedo simplificar. Claramente se ve de que sí se puede simplificar. ¿Y qué es lo que se puede simplificar? Fíjense, aquí tenemos un factor en el numerador. Tengo el factor de seno de y más seno de x. Y en el denominador tengo seno de x más seno de y. Es lo mismo, solo que está cambiado el orden. Está cambiado el orden. Como es la misma expresión, solo que está cambiado de orden, yo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque es lo mismo, solo está cambiado de orden nada más. Y eso es lo que voy a hacer, voy a simplificar. Simplifico entonces. Esta expresión se va, chao. Chao. Listo. Ya está simplificado. Y al simplificar, tienen que tener mucho cuidado. Al simplificar, quiero que le pongan 0. No es 0 acá. Si es una misma expresión, me va a quedar 1, que se sobreentiende, ¿no es verdad? Y ya que me va a quedar 1 multiplicado por esta expresión, pues va a seguir la misma expresión. Es decir, que voy a copiar lo mismo. La diferencia de seno de y menos seno de x. Ahí lo tenemos. Seno de y menos seno de x. Y en el denominador, pues lo mismo. 1 por esta expresión, pues va a ser lo mismo. Coseno de x menos coseno de y. ¿Y está? Coseno de x menos coseno de y. Bien. Fíjese, poco a poco se está apareciendo al segundo miembro. Poco a poco se está convirtiendo en el segundo miembro. Estamos yendo por buen camino. Así que pasamos a la siguiente diapositiva para terminar. Y listo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Si se fijan, anteriormente tenía el paréntesis, ¿no es verdad? Lo que he hecho es simplemente quitar el paréntesis. ¿Por qué le he quitado el paréntesis? Porque como no está siendo multiplicado por otra expresión, entonces yo le puedo quitar el paréntesis directamente. Porque no está siendo multiplicado por otra expresión. ¿Bien? Ahora, si se fijan, en el numerador tengo seno y seno. Seno de y, seno de x. Y en el segundo miembro ya tengo seno, y ya está más o menos a punto de convertirse. Y en el denominador tengo coseno de x, coseno de y. Y en el otro miembro, pues lo mismo, tengo coseno de y, coseno de x. Ya está a punto de convertirse en el segundo miembro. Solo que con un detalle. El detalle son los signos. Fíjese que seno de y acá es positivo y en el otro miembro es negativo.
En el denominador, pues lo mismo. Fíjense, coseno de que acá es positivo y acá es negativo. Entonces, todavía no son iguales. Y para que sean iguales, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aplicar factor común, perdón, voy a aplicar el artificio matemático. Artificio matemático. Toda esta expresión voy a multiplicar por el signo menos y voy a dividir por el signo menos también. Si ustedes gustan poner el menos 1, da lo mismo. Yo puedo colocar acá en el numerador menos 1 y en el denominador menos 1. Da lo mismo. Pero yo he decidido colocar el signo negativo, que da lo mismo como les voy mencionando, ¿vean? Es lo mismo. ¿Por qué he multiplicado y dividido por lo mismo? Pues para que no varíe nada, para que no se altere nada. Porque menos dividido entre menos es más. Así que no se altera nada. Es por ese motivo. Es como una equivalencia de la unidad. Una vez hecho esto, pues yo puedo multiplicar. Este signo negativo va a multiplicar a toda esta expresión, a todo el numerador. Y el signo negativo de abajo, pues va a multiplicar a todo el denominador. Y al multiplicar a todo, pues significa que todo va a cambiar de signo. Como pueden observar, acá, seno de x es negativo, ahora va a ser positivo, fíjense, se vuelve positivo. Ahora, seno de y era positivo, ahora es negativo, menos seno de y. Y en el denominador, de la misma forma, fíjense, coseno de y, que era negativo, ahora va a ser positivo, es positivo. Y el coseno de x, que era positivo, ahora va a ser negativo, menos coseno de x. Listo. Ahora vamos a verificar. Observen. Tengo seno de x menos seno de y. Y acá también, seno de x menos seno de y. En el denominador, pues lo mismo, coseno de y menos coseno de x. Y acá, coseno de y menos coseno de x. Listo. Entonces, fíjense que el primer miembro ya se ha convertido en el segundo miembro. ¿Eso qué significa? Pues ya quedó demostrado. Como les comenté anteriormente, si gustan pueden colocar lo siguiente. ¿Qué significa? Lo que queda demostrado. Y ahí acabo. Para terminar, jóvenes, hasta el momento hemos visto ejemplos que son sencillos, fáciles, un poquito complejos como este, ¿ya? Pero hay ejercicios que son más complejos. Cuando ustedes tengan dudas, piensen de que la resolución va a ser más larga, que el procedimiento va a ser más largo, yo les recomiendo de que antes de resolverlo, antes de demostrar, denle valores. En mi caso, por ejemplo, si es que yo voy a retroceder, aquí tengo el primer enunciado, la pregunta, ¿no es verdad? Ahora, lo que yo podría hacer es darle valores, es decir, a x y a y le puedo dar un valor. ¿Qué valor? Cualquier valor. Le pueden reemplazar el valor por 0, por 1, por 2, por 1 millón. Pueden reemplazar por cualquier valor. Luego de reemplazar estos valores, usen su calculadora científica, ¿bien? Y al usar la calculadora científica, al reemplazar estos valores, pues el primer miembro tiene que ser igual al segundo miembro. Si es que son idénticos, quiere decir que sí se puede demostrar. ¿Por qué? Porque la identidad es verdadera. Y en caso de que no sean idénticos, la respuesta usando la calculadora científica, de que sean diferentes, eso significa de que no es una identidad trigonométrica. Ya que en este tema hay ejercicios que son falsos. Y hay que tener cuidado. ¿Bien? ¿Por qué se le coloca falso? Pues para que el estudiante pueda razonar, que piense. No todo tiene que ser mecánico, ¿no es verdad? Hay que pensar con lógica, con coherencia. Y bueno, jóvenes, allí terminamos. Espero que me hayan comprendido. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chau, chau. Y no se olviden de suscribirse y tener me gusta al video. Chao.